Muy buenos días a toda nuestra familia de la Iglesia Sin Paredes que está diciendo presente en esta montaña de fe, en a solas con Dios. Qué rico es saber que el Señor desde muy temprano está esperándonos para darnos su bendición, escucharnos, escuchar nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestra gratitud y darnos la bendición del pan espiritual. Comparto contigo en Proverbios capítulo 11 el consejo que el Señor tiene para nosotros de parte de su palabra, que dice: el Señor abomina la pesa falsa, pero el peso cabal le agrada. La soberbia trae deshonra, pero en los humildes está la sabiduría. La integridad encamina a los rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. De nada aprovecharán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro endereza su camino, pero el impío cae en su maldad. La justicia de los rectos los librará. En cambio, los pecadores serán atrapados por su maldad. Cuando muere el impío, se acaba su esperanza y su poder perece. El justo es librado de la angustia, pero el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas la sabiduría libra a los justos. Por el bien de los justos, la ciudad se alegra, así también cuando los impíos perecen. Pero la bendición de los rectos, la ciudad se engrandece, pero por la boca de los impíos se destruye. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El chismoso descubre el secreto. El de espíritu fiel lo agrada. Sin buen gobierno la nación fracasa, pero en la multitud de consejos hay seguridad. Con ansiedad será afligido el fiador del extraño, pero el que odia las fianzas vive confiado. La mujer graciosa recibe honra y las audaces consiguen riqueza. El bondadoso se hace bien a sí mismo, pero el cruel se hiere. Hemos estado escuchando este consejo de cosas de la vida diaria y a veces uno piensa que la vida es sencillamente respirar y hacer cosas. Mucha gente resume su vida en nacer, vivir, reproducirse, trabajar y morir. Sin embargo, la Biblia presenta que en la vida está marcada por decisiones, por estilos de vida que la gente lleva. Y aquí constantemente nos está hablando de la comparación entre un sabio y un necio, un justo y un impío. No veo términos medios. En la Biblia no se habla de términos medios, de gente que todavía no sabe qué es. La Biblia dice sí, no, frío o caliente, derecha o izquierda, justo o impío, sabio o necio. La Biblia no habla de caminos entre medio, de lo mejor de dos mundos, donde yo tomo un poquito de esto y un poco de lo otro. No, Dios aborrece la dualidad, el tener pensamientos, claudicar entre dos pensamientos, el no saber qué es.
De eso se define el mundo. Hoy el mundo ve eso como una cosa grandiosa. Cuando las personas viven descifrando, tratando de descifrar quiénes son, cuando Dios ya eligió quiénes eran desde antes de nacer. Pero esta confusión, este estilo de vida, estas dos aguas para vivir, esta indecisión, es parte del plan de Satanás. En una madrugada nocturna, tú no sabes si es de día o es de noche. Si tú no tuvieras un reloj, no pudieras descifrar en qué tiempo estás. Si la oscuridad de las 4 de la mañana es muy parecida a la oscuridad de las 11 de la noche. Sin embargo, hay una diferencia. Entonces, en esas tinieblas el diablo a veces nos quiere poner. Sin embargo, el consejo de la palabra hace muy claramente la diferencia entre uno y otro. Y es importante que cuando en esta diferencia habla de justos e injustos, de impíos, y comienza a exaltar la justicia de los rectos, por ejemplo, en el versículo 6, la justicia de los rectos los librará. En cambio, a los pecadores serán atrapados por su maldad. Y vuelve que el 8, el justo es librado de la angustia, pero el impío entra en el lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero la sabiduría libra al justo. Estamos viendo cómo constantemente está haciendo una comparación entre gente que busca la justicia y la rectitud y gente que se esconde detrás de la sombra de la hipocresía, la impiedad y la mentira. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nosotros estemos jugando doble papel, porque eso es lo que justamente a Dios le da náuseas. Cuando Dios dice que va a vomitar, es porque va a vomitar algo que le está produciendo náusea y es algo que está contaminado. Cuando la comida está contaminada con algo, inmediatamente el cuerpo reacciona y dice, esto no lo puedo digerir, lo tengo que botar fuera. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida, tratando de vivir una vida en justicia, pero juntamente tratando de jugar con el pecado, eso es contaminar. Y eso va hacia afuera. Así que, bueno, el consejo que hoy hemos recibido de parte del Señor, estuvimos leyendo Proverbios capítulo 11, versos del 1 al 17. Mañana completamos el capítulo 17, que tiene un interés muy particular para poder entenderlo. Bien, en esta hora vamos a tener nuestro momento de oración por todas las peticiones que a diario se escriben y ustedes comparten, tanto las de ayer que estuvimos pendientes, de las que ustedes escribieron y estuvimos orando. Igualmente hoy estamos teniendo nuevas peticiones y veo que Nori pide oración por decisiones que tenemos que hacer en cuestión de su hijo, con sus estudios, vivienda, etcétera, etcétera. Así que Dios nos aclara el camino, muy bueno. Eso es importante, que decisiones como esa uno no las tome porque a uno le gusta, esto es lo que yo quiero. No, decisiones aún como esas, cuando son consultadas con Dios, Dios abre el camino y da lo que realmente el Señor entiende que necesitamos. Así que vamos hoy inmediatamente a entrar a nuestro momento de oración por cada una de sus peticiones, porque hoy quisiera entrar un poco más temprano al tema de hoy para que podamos ser dirigidos y poder, todos aquellos que ya inician su jornada de trabajo, durante esta semana puedan recibir la bendición a tiempo y puedan entrar, ¿verdad?, a sus áreas de trabajo. Vamos en el nombre de Jesús, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos encontramos, Señor, aquí nuevamente juntos, como familia, como amigos, como iglesia,
porque solo en ti, Señor, encontramos refugio, respuestas, paz, amor, comprensión, disciplina, dirección. Encontramos luz, encontramos esperanza y encontramos poder. Pero sobre todo, Señor, encontramos amor, encontramos fe. Y en momentos difíciles como las que muchas personas están pasando, te pedimos, Señor, que tú seas con ellos. Oh, Señor, sé con aquellos, por ejemplo, esta familia de Lacey y Richard Martínez, que estos dos jóvenes que perdieron a su mamá porque un hombre le arrebató la vida. Padre, ten misericordia de estos jóvenes, tanto de jóvenes que pierden a sus padres y padres que pierden a sus hijos. Qué dolor, Señor. Pienso que eso es un dolor que a veces es difícil de comprender, pero qué bueno saber que tú lo entiendes, porque tú también has perdido seres amados. Y tú sabes el dolor que esto entra a nuestros corazones. Padre, sé por aquellas familias que están pasando por el momento difícil de tener familiares o amigos afectados por esta enfermedad del COVID. Oh Señor, trae paz a sus corazones. Y en tu tiempo, Señor, tú sabes a quién levantas y a quién pones a descansar. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que hoy enfrentan momentos difíciles en sus familias, con sus hijos, en sus matrimonios, en las que no saben qué tomar, qué decisiones tomar, hacia dónde ir, no pueden controlar a sus hijos, saben que están pasando por momentos difíciles, unos están deprimidos, otros están rebeldes, otros están metidos, Señor, en algunos vicios, otros, Señor, están tratando de buscar y conseguir la meta de su vida, el camino de su futuro. Padre Santo, ten misericordia con todos aquellos que no pueden ver con claridad. Sé con aquellos que están tomando decisiones en el día de hoy, por más minúsculas y pequeñas, insignificantes que parezcan, o tan grandes, Señor, que depende la vida de ellas. Que tú seas luz en medio de sus caminos. Tú seas luz a sus ojos, Señor. Gracias por esta familia que se reúne buscando tu presencia cada día. Que todos puedan recibir tu paz y tu pan, Señor. Y que seamos dirigidos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recuerden al cerrar esta transmisión regresar a los comentarios para poder escribir en nuestros respectivos journal o nuestros cofres de petición, escribir las peticiones que nuestros amigos y hermanos están escribiendo, que lo hagamos parte de nuestras oraciones en el día de hoy. Hoy estoy tomando de punta la vida de Salomón, hijo de David, quien fue el sustituto de su reino. Yo quiero que por favor me acompañen. Está en Primera de Reyes 3:5 el versículo, pero vamos al capítulo 3, donde vamos a analizar unos detalles muy importantes. Yo quiero que ustedes busquen una marca y ustedes pongan ahí a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3. Y antes de entrar al capítulo 3, ayer yo hablé de batallas. Ayer hablamos como Dios en unas olas con David lo preparó para la batalla, preparaba sus manos para la batalla. Y muchas fueron las batallas de David. David fue el rey que más hazañas de conquista hizo, cómo destruyó a los filisteos, cómo su reino estuvo lamentablemente manchado por la sangre de las guerras, por todas las guerras que hubo en el reinado de David. Fueron años de paz en el reinado de Salomón. Ambos reinaron 40 años. David reinó 7 años en Hebrón, estuvo 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén.
Ahí están los 40 años de reinado de David, fue de puras guerras. Sin embargo, el reinado de Salomón fue 40 años de paz, totalmente opuesto, ¿ve? Y yo quiero nada más destacar de las batallas que usted hubiese, ¿verdad?, continuado leyendo. Estábamos en Segunda de Samuel, cuando estábamos hablando de David. Estaba en Segunda de Samuel 22. Y hoy solamente quiero destacar que en el capítulo 23, antes de entrar al de Salomón, en el capítulo 23, en el versículos 8 al 39, 8 al 39, ahí menciona los valientes de David. Habían 37 hombres que eran los hombres más valientes que David tenía en su reino. Cada uno de ellos se destacó por algo. Sin embargo, hace una mención de 3, de esos 37. Le llaman los 30 de David, pero la realidad es que no eran 30, sino 37 soldados valientes de todo el ejército. Habían 37. De esos 37, los primeros 3 que menciona el capítulo 23, hicieron unas hazañas que los ubicaron como los 3 más valientes de David. Menciono esto porque en todos los ejércitos, incluyendo en los ejércitos de Dios, Dios espera que todos seamos valientes, esforzados, que todos nos esforcemos y demos la talla de la batalla. Pero Dios sabe que no todos los valientes, todos los soldados de Dios tienen el mismo espíritu de valentía. Hay unos que, hay algo un eslogan que hay gente que ha escrito que dice que Dios le da las más fieras batallas a sus más valientes soldados. Porque siempre hay quienes se destacan por un valor específico, por una hazaña específica, por algo que ha hecho. Eso no descalifica a los otros para nada. Al contrario, todos son soldados. Puede ser que hay un grupo que sean más valientes que otro. Y para misiones especiales, fíjate que en el caso de Gedeón, por decirlo así, Gedeón hizo un llamado y dice que 32,000 hombres aceptaron el llamado de Gedeón. Y Dios le dijo, no, es mucha gente. Dile que madruguen, todos los que tengan miedo, madruguen y regresen a su casa antes que el sol salga. Y de esos 32,000, 22,000 regresaron a su casa. Se quedó solamente con 10,000 soldados para una batalla contra los madianitas que ya eran innumerables. Y a esos 10,000 el Señor los volvió y los zarandeó, como yo digo, y les hizo una prueba de visión y misión. Y le quedaron 300, y por eso se habla de los 300, ¿ves? Porque siempre hay quienes se destacan más. En nuestra vida espiritual también nosotros tenemos personas que van a destacarse más que otros haciendo hazañas, van a recibir unas pruebas más difíciles, tendrán en sus manos la responsabilidad de hacer cosas más allá de lo común. Pero, por ejemplo, aquí destaca en el versículo 8, dice de los hombres valientes de David, José Basebet, el Tacmonitita, e incluso dicen hasta el lugar donde vivían y todo, y a veces hasta sus padres. La hazaña, este hombre era el principal, el más de todos los soldados, el principal de los, ya le dije que son 30 y de los 37 habían 3 que eran los 3 soldados especiales de David. Y me llama mucho la atención de cómo hay un paralelismo increíble, impresionante entre David y Jesús, y lo vamos a ver un poquito. Dice que José, dice que este hombre blandió su lanza contra 800 hombres y los mató en un solo combate. En un solo combate este hombre mató 800. Después vino Eleazar, hijo de Dodo.
Él era de Ahohi. Fue uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado en Damín. Los israelitas habían retrocedido, pero él se mantuvo firme. Es decir, el ejército había retrocedido, pero este hombre se quedó solo, se mantuvo firme e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó atrapada en la espada. Si usted había escuchado esto, ya usted sabe que este hombre se llamaba Eleazar. Eleazar es uno de esos 3 valientes de David que peleó solo. El ejército había retrocedido y se quedó solo, y él estuvo peleando y destruyendo al ejército de los filisteos hasta que su mano quedó, hasta que su espada quedó incrustada en su mano. Aquel día el Señor obró una gran victoria y el ejército volvió únicamente para juntar el botín, porque este hombre solo hizo la batalla. Y dice esto, y después de este fue Sama, hijo de Age Aratita. Los filisteos se juntaron, en Ley había un terreno sembrado de lentejas, y el ejército había huido ante los filisteos, pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, hirió a los filisteos, y el Señor otorgó una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron al comienzo de la siega y fueron a reunirse con David en la cueva de Adulam, mientras los filisteos estaban en el valle de Refidín. Y ahora va a ser una historia que fue que cuando David estaba huyendo de Saúl, tuvo sed y dijeron: ¿quién me trajera agua del pozo de Belén? Y estos 3 hombres, que eran los más valientes, cruzaron y atravesaron todo el ejército de los filisteos y le trajeron agua, y después David sintió hasta vergüenza de tomársela y no se la tomó. Entonces ahí menciona ese hecho. Ahí están los 3 valientes, José, Eleazar y Sama. Luego, en el versículo 18, entonces comienza a hablar de los otros 30, de los cuales empieza con un sobrino de Abisai y Joab, incluso Abisai, hermano de Joab, y Asael, que está en el versículo 24, eran los hijos de Sarbia. Sarbia era una hermana de David, y es la hermana de David más famosa. Sus 3 hijos fueron los soldados más valientes, de los más valientes que tuvo David en su ejército. De hecho, Joab, uno de los hijos de Sarbia, fue el general del ejército de David hasta el final, casi cuando David ya iba a morir. Él fue el general. De hecho, él fue el que mandó a matar a Urias Heteo, porque él era el general del ejército. Y es interesante que en la mención estaban esos 3 sobrinos de David, hijo de Sarbia. Es la primera vez en la Biblia, bueno, no es la primera vez, pero es de las pocas veces en la Biblia que cuando menciona el nombre de estos hombres, no menciona a su papá, menciona a su mamá, lo que indica que la mamá, Sarbia, fue la persona más influyente en la vida de estos jóvenes. No sé por qué la Biblia no menciona el nombre de su papá, nunca lo menciona. No sabemos con quién Sarbia se casó. Lo que aparentemente es que Sarbia fue una mujer muy influyente en la vida militar de sus hijos, en el apoyo que hizo a su hermano cuando lo hicieron rey, cómo lo protegía. Sarbia fue una mujer que fue muy destacada, y de hecho cada vez que menciona a uno de sus hijos siempre dicen, por ejemplo, ella tenía 3, que era Abisai, Joab, y en el versículo 24 Asael. Usted lo va a escuchar y siempre va a decir Asael, hijo de Sarbia, Abisai, hijo de Sarbia, Joab, hijo de Sarbia. Siempre destaca a su mamá porque indica que ella fue una pieza muy influyente en la vida de estos chicos. Y ellos pertenecían a esos 30 valientes que realmente se vendrían siendo, aparte a estos tres, que en total son 37, sus hijos pertenecían a esto. ¿Qué quiero decir? De hecho, Urias Heteo es el último que se menciona en el versículo 39 de 2 de Samuel. Urias Heteo, dice Urias Heteo entre los 37. ¿Ve?
Y de hecho, está el papá dentro de la lista de los valientes, está Eliam en el versículo 34, dice Elifelet, hijo de Absai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel de Gilo. Ese Eliam es el papá de Betsabé, la mujer con la que se acostó David. Y Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y cuando usted lea la Biblia y usted tenga esto en cuenta, usted va a darse cuenta por qué Aitofel fue el que aconsejó a Absalom de violar a todas las concubinas de David en una manera de venganza por la deshonra que le había hecho a su nieta. ¿Ve? Y entonces quiero destacar estos hombres. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque mire, aquí hay de todo. Nosotros podemos formar un ejército. Somos un ejército de Dios. No todos harán las mismas hazañas. No todos tendremos las mismas batallas. No todos tendremos el mismo valor. Habrá gente muy valiente que hará cosas que usted dice, wow, no sé cómo esa persona se puede hacer eso. Sin embargo, aquí no habla de que había celos entre ellos, sino que cada cual sabía cuál era su misión y hasta dónde podía llegar su valor. Y todos hicieron lo mejor que hicieron y estuvieron en el cuadro de honor de los 37 valientes de David. En nuestro ejército habrán muchos de ustedes que tendrán que pasar situaciones muy difíciles, que otros no tendrán que pasar exactamente por las mismas. Sin embargo, Dios a todos nos dará una corona de vida eterna. Por eso dice en la Biblia que unos tendrán más estrellas en sus coronas que otros. ¿Por qué? Porque unos fueron más osados, más valientes, corrieron una segunda milla más allá. Y Dios, que conoce nuestro carácter, nuestra vida, nuestra personalidad, sabe a quienes puede llevarlos más allá y a quienes puede darle pruebas menores, pero que igualmente van a poder trabajar en su carácter y en su vida. Aquí lo importante es no quitarse, familia. Esto es lo importante, no quitarse. Porque si bien podemos hablar de los 3 más valientes, hombres más valientes del ejército de David, igualmente los otros 34 eran valientes, hicieron su trabajo, cumplieron su misión. Y nosotros tenemos que entender esto también, que nosotros también tenemos que ser valientes y entender que tenemos una misión. Cuando David muere y le deja el cargo a su hijo, definitivamente que Salomón hubo momentos que entendió que el cargo le quedaba muy grande, muy grande. Leo de Primera de Reyes, capítulo 2, versos 10 al 12. Esto lo voy a decir antes de entrar. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y esto es lo otro que me llama la atención, que también el reinado que tuvo en Jerusalén fue por 33 años, que fue el ministerio de Jesús. No fue de 40, obviamente, fue de 33 años y medio. Y fíjate que el reinado de David en Jerusalén también fue de 33 años. Y dice, y Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Qué sucede? Vamos ahora al capítulo 3, versículos 3 en adelante. Salomón amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los altos. El rey iba a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y se sacrificaba allí. 1000 holocaustos ofrecía Salomón sobre aquel altar. Y yo quiero corregir, ¿verdad?, el pensamiento que pueda surgir en algunas personas. Él no iba a sacrificar a ídolos, no había templo. Mírelo aquí, en el capítulo 3, verso 2.
Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, en los lugares altos, en las montañas, porque aún no había casa edificada al nombre del Señor. Y era ese lugar alto, era como decir, era como el lugar de reunión que tenían el pueblo, pero no había en Jerusalén todavía casa, no se había edificado casa. Y entonces dice allí que el rey iba a Gabaón. Había una casa, una tienda de reunión en Silo, y iba a Gabaón. Una noche en Gabaón, estoy leyendo el versículo 5. Una noche en Gabaón, el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Uf, qué pregunta, señores, qué pregunta. ¿Sabe que esta pregunta corre, al menos que yo así mi mente me lo pueda recordar, como en 4 casos? Por ejemplo, Dios le hizo esa pregunta a Salomón. Elías se la hizo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de irme? Jesús se la hizo a Bartimeo el ciego y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y también se la hizo Herodes a Salomé, la hija de Herodías, cuando bailó: ¿qué quieres que te dé hasta la mitad de mi reino? Y fíjate que en cada caso, cada persona ha pedido algo diferente. Eliseo pidió una segunda porción del Espíritu Santo. Bartimeo pidió que él quería ver. Le dijo a Dios: yo lo único que quiero es ver, yo soy ciego y quiero ver. Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero aquí vemos que ¿qué pide Salomón ante una pregunta tan grande? Esto es en unas solas con Dios. En unas solas con Dios se pide, Dios te da, abre, entra a una confianza contigo, entró en una conversación tan íntima de un amigo a otro amigo y le dice: pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Y Salomón respondió: tú tuviste gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo. El que tú elegiste es un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Así da tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó el Señor que Salomón pidiese sabiduría. Y aquí voy nuevamente con a reanalizar la petición y el reconocimiento de Salomón. Fíjese que lo primero que dice, que Dios se le apareció en sueños. Cuando yo una vez le dije: cuando usted se levante por la mañana, usted trate de recordar su sueño. Todos soñamos. La mente debe que el primer ejercicio que le hacemos a la mente que aquí ha estado disque reposando es poder recordar. A veces hay cosas que son imposibles de olvidar, pero nosotros tenemos que aprender a recordar. Y los sueños son importantes. De hecho, en el tiempo final dice que vuestros mancebos y vuestros ancianos tendrán sueños y visiones. Fíjate que a veces Dios nos habla mientras dormimos y a veces nos parece increíble, pero Dios nos habla. Dice que se le apareció en sueños y le dijo esto. Lo primero que hace Salomón es recordar y agradecer la bondad que había tenido Dios con su padre David. Y déjeme decirle,
Salomón sabía lo que había pasado con su hermano que había nacido anterior que él. Es decir, Salomón está consciente de la misericordia que Dios había tenido con su padre David, en la que no le quitó la vida, que lo perdonó, que lo restauró, que aunque sí perdió a un hijo, tuvo la oportunidad de tener otro, y cómo David enmendó en su vida. Salomón, después del nacimiento de Salomón supo lo que había pasado con lo que había hecho su hermano Absalón, cómo se rebeló, cómo Dios le regresó a su padre el trono. Él estaba consciente. Salomón no era ignorante a los diferentes problemas familiares que su familia tenía. Pero él, lo primero que declara es el gran amor que tuvo para su padre y cómo le ha mostrado esa bondad al permitir que él naciera y que él ocupara el trono. Eso es lo primero que hace Salomón, agradecer. Lo segundo que hace es que reconoce su incapacidad. Para que tú veas cómo nosotros podemos llegar, cómo nuestras oraciones, cómo decirte, siempre estamos dirigidos a pedir. A veces nuestras oraciones solamente son de pedir. Pero mira la oración de un hombre que se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. Su oración fue primeramente para agradecer, segundo para reconocer. Y dice aquí, yo soy joven, versículo 7, yo soy joven y no sé cómo conducirme. Dice, mira, Señor, tú me has dado algo un zapato que me queda muy grande. Yo soy muy joven y yo no sé cómo manejar esto. Además, dice aquí, tú me has puesto en medio de un pueblo que es grandísimo, no se puede enumerar. ¿Cómo yo voy siendo joven y no sé cómo conducirme? ¿Cómo yo voy a dirigir este pueblo? Si no sé cómo hacerlo. Entonces ahí es que hace su petición. Entonces la tercera parte de la oración de Salomón es lo que él va a pedir. Y al versículo 9 dice, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Es decir, quería sabiduría para poder saber qué decisiones tomar. Señores, ¿usted no se da cuenta que esa es la necesidad más grande que ahora mismo nosotros tenemos? Que el Espíritu Santo venga y nos pueda abrir el entendimiento y darnos sabiduría para decidir. La gran diferencia entre inteligencia y sabiduría es que con la inteligencia adquieres conocimiento, pero con la sabiduría tomas decisiones. Y esas decisiones deben ser tomadas, como escribió en Oribet, consultadas con Dios por más diminuta que sea. Y ahí dice que yo quiero tener un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, pero no solamente para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Definitivamente que esto es una petición que en unas solas tú y Dios debemos hacer. Créame que cuando me levanto a las 4, 3:30, 4 de la mañana, es buscando eso. Siento la soberana responsabilidad que Dios me ha puesto, porque yo no puedo decir que yo quise hacer esto, ni yo busqué esto, ni yo lo planifiqué y lo tenía en una agenda. El poder comunicarme con ustedes cada mañana, poder tratar de conducir a este pueblo que es numeroso, para mí es numeroso, yo le llamo mi iglesia sin paredes, un nombre que sencillamente, pues nada, me nació un día en una de las transmisiones, dándome cuenta que todos nos estábamos conectando en los 40 días de ayuno. Nos estábamos conectando cada día más personas. No teníamos un templo para reunirnos. Los pastores no pueden visitar a sus miembros. Así que le llamé Iglesia Sin Paredes y así ha sido. Y es el nombre, huela como que quizás muchos nos identificamos. Pero yo le pido a Dios sabiduría. Porque aquí tenemos personas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes mentalidades, diferentes necesidades, diferentes religiones.
Y eso me hace sentir muy bien que personas que no necesariamente se congregan dentro o se congregaban dentro de la iglesia adventista. Aquí tenemos personas de diferentes denominaciones y respeto completamente eso. Y usted es parte de esta iglesia porque lo que Dios quiere es poder guiarnos a la luz poco a poco de la verdad y seguir nosotros relacionándonos con Dios, porque mucho más importante que comenzar a discutir doctrinas, aquí lo importante es conocer a Dios, amar a Dios, entender a Dios, conocerle profundamente. Entonces lo que Él te tenga que enseñar, tú lo vas a aceptar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo amas, ¿ve? Porque lo amas. Y yo quiero decirles que yo le pido a Dios mucha sabiduría, que el Señor me ayude a discernir entre una cosa y la otra. Pero eso no solamente para lo que tiene que ver con el ministerio, para lo que tiene que ver con mi familia, con mis hijos, las decisiones que tengo que tomar a diario con mis padres, con decisiones mías de mi casa, cosas que a veces no tienen que ver ni de salvación, pero tienen que ver con lo que es la vida real. Y cómo este hombre pidió, Señor, yo quiero sabiduría para juzgar bien a mi pueblo. Y nosotros necesitamos sabiduría para juzgar bien a nuestra casa, para poder nosotros tener una casa donde nuestros hijos se den cuenta que aquí en nuestra casa se vive bajo justicia y misericordia. A lo que está mal se le llama mal, a lo que está bueno se le llama bueno. Pero no mezclamos lo bueno con lo malo. ¿Por qué? Porque esa sabiduría es para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a veces se mezclan. Lo bueno y lo malo se mezclan y a veces parece todo junto. A veces podemos estar llamando a lo bueno malo porque no lo podemos reconocer. Hay gente que va a la iglesia pero no tiene discernimiento espiritual y todo lo bueno que alguien haga lo va a ver malo y lo va a criticar. Bueno, caso de esto, y ustedes son parte de esto, es decir, hemos aprendido a levantar nuestras manos para orar, hemos aprendido porque es bíblico, la Biblia está completamente repleta de ese mensaje. Que no lo estudiamos, y que no nos importó, bueno, eso es otra cosa, que no nos importó, porque otros lo hacían primero que nosotros y nosotros no queríamos parecernos a esos que lo hacían primero. Pero ¿sabes cuánto a personas se oponen rotundamente y forman una guerra? Porque sencillamente se levantan las manos para orar o para alabar, porque piensan que eso es malo, porque no tienen discernimiento, no pueden discernir. Entonces a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué es malo? El chisme, el hablar por detrás de las personas, hablar por llamar a los hermanos y en vez de orar con los hermanos, ay hermano, tengo que contarle algo que pasó. ¿Para qué? A eso malo, entonces le llaman, mira cómo lo revisten, es que estamos preocupados por usted. ¿Preocupados por mí me tienen quemado? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. ¿Vio? Entonces, ese discernimiento espiritual era lo que estaba buscando este hombre Salomón. Que Dios le diera sabiduría para juzgar correctamente y discernir. Y entonces, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Y agradó al Señor la petición de sabiduría de Salomón. Y dice, wow, pensé que me iba a pedir la cabeza de sus enemigos, o me iba a pedir riqueza, o me iba a pedir honores, pero no. Y dice entonces, y dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber oír y gobernar. Y esto es algo que es necesario que aprendamos a oír la voz de Dios, dejarnos guiar. Yo le he dicho muchas veces que como Dios me habla a mí, no te habla a ti, porque el idioma entre Él y yo tiene que ver con de la manera en que Él y yo nos relacionamos. Pero la manera en que Dios te habla a ti es de la manera, al nivel en que tú te relacionas con Él. Entonces, ahí dice que Él dice, tú pediste inteligencia para oír y gobernar. Cumplo tu pedido. Te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro antes de ti, ni habrá otro después. Wow.
Esto fue exclusivo. Esa inteligencia de sabiduría fue exclusiva para Salomón. Pero mira lo que Dios hace. Porque cuando Dios ve que el corazón de nuestra petición es honesta, es justa, es correcta, no es egoísta, nuestra petición no es egoísta, nuestra petición no está manchada de hipocresía. ¿Sabes qué? Dios todo lo multiplica. Todo lo multiplica. Y dice también, versículo 13, y también te doy lo que no pediste. Y te voy a dar riqueza y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas, ahora esto es una condición, y si andas en mis caminos y guardas mis normas y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, prolongaré tu vida. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y sacrificó holocausto y ofrendas de paz y sirvió un banquete para todos sus siervos. Esto tiene mucha tela para cortar, pero yo solo quiero terminar en este pensamiento donde dice, fíjese, mire las etapas. 1, agradece el privilegio que Dios le ha dado de sentarse en el trono y haber cuidado a su padre y perdonado a su padre. 2, reconoce su incapacidad, su inexperiencia en las cosas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer eso? ¿Cuánto nos cuesta? Siempre buscamos la manera de que la gente vea lo bueno que hacemos y nos creemos a veces que como nosotros nadie, a veces nos sentimos indispensables. Decimos, bueno, el día que yo falte en esta casa, se mueren estos porque estos no saben hacer nada. Pues mire, déjeme decirle que el día que usted se muera, aunque ninguno de ellos sepa nada y eso sea verdad, porque hay gente que vive con otro que son unas sangrijuelas, que viven de lo que otro hace y vive esperando que otro lo ayude. Hace muchos años atrás conocí a un señor que fue miembro de nuestra iglesia, muchos años atrás, que el señor murió, su esposa murió. Y cuando su esposa murió, que era una señora ya de edad avanzada, estamos hablando de personas sobre los 68, 70 años, era un señor como de 70 y pico años, y la esposa murió muy buena, una santa mujer. De pronto le llama a mi esposo y le dice, ay, pastor, necesito urgentemente casarme. Mi esposo, de verdad, pero si apenas hemos enterrado a su esposa. Me dice, no, pastor, yo necesito casarme. Mi esposa me lo hacía todo. Ella me vestía. Ella me ponía la correa, viejita sí. Y ella me amarraba los zapatos. Yo no sé ni amarrarme los zapatos. No sé cocinar, no sé limpiar. No sé hacer nada. Ella lo hizo todo, toda la vida para mí. ¡Wow! Y ella tuvo que ser la que muriera. Bueno, pues ella tuvo que morir para que lo aprendiera a hacer. Porque no había mujeres que estaban dispuestas a ser esclavas de ese señor. Ella porque fue su esposa de toda una vida. Pero no creo que alguna viejita hubiese querido casarse con él sabiendo que se va a casar para bañarlo, vestirlo como si fuera un bebé y amarrarle los zapatos, darle la comida. Lo único que faltaba que era que le abriera la boca y masticar en lugar de él. Es decir, ¿por qué nosotros creamos a gente tan y tan y tan la palabra me escapó de la mente? A veces nosotros, incluso los padres hacen lo mismo con sus hijos. Los vuelven ignorantes, incapaces. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender
a desarrollarnos por nosotros mismos, a que la gente no tenga esa dependencia de nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos que, bueno, sin nosotros nadie. ¿Y qué problema creamos? Porque nosotros creamos un cierto orgullo y no reconocemos entonces que no sabemos y que necesitamos ayuda. Ni entonces cuando nosotros no educamos a las demás personas a aprender a sobrevivir por ellos mismos, nace en nosotros un orgullo de que sin nosotros nada y sin nosotros nadie, más hacemos a las demás personas ignorantes, incapaces, inservibles. Echamos a perder. ¿Sabes lo que por dónde comienza esto? Como comenzó Salomón. Número 1, agradeciendo, reconociendo su incapacidad y su desconocimiento, pidiendo lo que es justo y correcto, pidiendo esa sabiduría para poder juzgar correctamente y dirigir su pueblo, sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y ojalá que a nosotros se nos pegue esa sabiduría, porque todavía muchos de nosotros estamos claudicando entre dos pensamientos, confundiendo lo bueno con lo malo. Y nosotros necesitamos prepararnos para ser un pueblo sabio y entendido, porque el Señor va a zarandear este pueblo, porque el Señor no puede seguir adelante, ni viene a buscar a este pueblo. Y hay mucha gente que me escribe y escribe por ahí, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y yo digo, Señor, ojalá que no sea tan pronto, porque si tú vinieras pronto, aquí nadie se salva. El cielo fuera para unos cuantos poquitos. ¿Por qué? Porque en tu iglesia, tu pueblo, no está listo, porque seguimos claudicando entre dos pensamientos, confundiendo lo bueno con lo malo. Antes que Jesús venga, nosotros tenemos que aprender a pedir sabiduría a Dios, para que Dios nos dé ese discernimiento, ese don del discernimiento, para que nosotros podamos darnos cuenta en dónde está lo bueno y dónde está lo malo, y no llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Y que nosotros podamos dirigir nuestro hogar, nuestra casa, en el temor de Dios, y posteriormente a la iglesia y la vida de la gente. Y por eso le pido a Dios mucha sabiduría, para que Dios me ayude a poder ser fiel a lo que Él quiere que yo haga por ustedes, y lo que nosotros como familia y como iglesia hacemos los unos para los otros. Para esto se requiere sabiduría y discernimiento. Y lo otro que dice allí que a Dios le agradó, la cuarta etapa. La cuarta etapa es cuando Dios ahora responde y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que tú me pediste. Te voy a dar esa, y nadie va a ser más sabio que tú, ni antes ni después. Pero la quinta etapa de este a solas es cuando Dios da lo que no se pidió. Y dijo, mira, por cuanto tú no pediste ni riqueza, ni larga vida, ni la vida de tus enemigos, ¿sabes qué? Te lo voy a dar. ¿Sabes que Dios sabe lo que tú necesitas? ¿Usted piensa que Dios no sabía que Él necesitaba paz en su reinado, que Él necesitaba larga vida, que Él necesitaba riqueza? Mira, Dios lo da. Dios no es un Dios de miserias. Yo no sé a dónde es que nos han sacado y han metido la idea de que Dios le gusta vernos en la miseria metidos. No, a quien le gusta estar en la miseria a la gente, porque le gusta vivir de la compasión de los demás. Hay gente que pudiera estar mucho mejor, pero sus malas decisiones, falta de sabiduría, su prepotencia les ha llevado, su orgullo los ha llevado a la ruina. Su falta, su desconocimiento de la administración correcta del dinero, por no saber devolverle a Dios lo que a Él le corresponde, por ser egoístas, por ser avaros. La ruina ha llegado a sus vidas. Pero Dios se complace en que sus hijos no tengan ninguna necesidad. Bien lo dice la palabra. Hijo mío, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero sobre todo tengas salud. Y todas las cosas son todas las cosas. Dios no se goza de la pobreza, ni de la escasez, ni la necesidad. Ahí dice, no, porque Jesús fue pobre. Sí, vino a enseñarnos que una persona de una cuna tan humilde puede llegar a ocupar el trono de un reino. ¿Ok? Y aun cuando Jesús era humilde, eso no significa ni que era descuidado, desorganizado, porque la gente
confunde una cosa con la otra. De hecho, ustedes saben, a todas las personas que crucificaban, picaban sus vestidos, el vestido de Jesús era de tan alta calidad que prefirieron echar suerte y que alguien se lo llevara y no romperlo, porque sabían que estaban rompiendo una pieza muy fina de ropa. Y a veces vivimos criticando a la gente que puede comprar ropa un poquito de más calidad. Bueno, el día que usted pueda comprarse, a veces no es la cantidad de ropa, sino la calidad de ropa que usted tenga. ¿A usted piensa que a usted agrada comprar cosas bien baratas que para nada sirven y ahorita se rompen? Dios prefiere que tú utilices tu dinero y tú inviertas en cosas que sean más duraderas, de más calidad, que tengas un montón de cositas, como decimos en Puerto Rico, muchas porquerías que para nada aprovechan. Entonces estamos viendo cómo Dios sí le dijo a Salomón, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que no me pediste. ¿Sabes que Dios te va a dar lo que no le pides? Cuando pides bien, cuando sabes qué pedir. Cuando no pides por egoísmo, ni pides solamente para ti, ni pides por rencor o venganza. Cuando pides dirigido por el Espíritu Santo. Y que el Señor nos pueda bendecir en esta hora y nos pueda llevar a tener unas solas con Dios en el día de hoy. Primero, para agradecer. Segundo, para reconocer nuestra incapacidad y nuestro desconocimiento. Tercero, para pedir bien correctamente. Y verás que en el cuarto punto el Señor estará contestando y en el quinto, multiplicando. Así que en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos llene de su presencia y hoy podamos analizar esta historia de Salomón, el hombre que pide sabiduría. Y Jesús lo dijo, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Querido Dios y Padre Santo, gracias, porque hoy podemos venir a tu presencia, que estamos aquí junto a ti en esta montaña, buscando hoy al principio de la semana unas solas con Dios. En estas solas, Señor, queremos agradecerte por todo el bien que has traído a nuestras vidas, el bien que has hecho a nuestros padres, cómo les has bendecido a ellos y los has cuidado. Pero también, Señor, queremos venir a reconocer que la tarea que tú has puesto delante de nosotros y sobre nuestros hombros es mucho más grande que nuestras capacidades. Y solos no vamos a poder. Por eso en esta hora, Señor, queremos reconocer que te necesitamos, que sin ti ningún detalle de nuestra vida podrá lograrse. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que a todos tus hijos nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos puedas dar esa capacidad de poder entender la Biblia, entender tu palabra, reconocer tu voz cuando nos habla, poder identificar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Ayúdanos a tener ese discernimiento espiritual para saber cuando alguien nos miente, cuando algo está incorrecto, cuando hay un peligro que se amenaza la seguridad de nuestra familia o de nuestra vida espiritual. Ayúdanos a identificar y a reconocer ese peligro donde está. Danos inteligencia para poder desenmascarar toda la falacia que Satanás puede pintar para confundirnos. Oh Señor, aquí están tus hijos. Levantamos nuestras manos a ti, nos entregamos a ti, te alabamos y te rogamos, oh Dios, que hoy tú puedas traer a tu pueblo sabiduría y que esa sabiduría venga por el temor a Jehová, porque te buscamos, porque te amamos. Y oh Padre, si es tu voluntad, si tú te complaces con nuestra petición, aquellas cosas, Señor, que nunca hemos pedido, y yo sé que tú lo vas a hacer, tú los vas a conceder conforme a tu amor maravilloso y a la condescendencia de tu justicia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de ti, que podamos ser a nuestra familia un ejemplo de ser padres justos y misericordiosos, esposos justos y misericordiosos, amigos justos y misericordiosos, porque así
eres tú. Gracias por este momento de paz que podemos vivir juntos. Pedimos tu bendición sobre nuestras cabezas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por haber estado nuevamente esta mañana junto conmigo. Hablo contigo, tu amiga y hermana, que es tu familia, Lizenit Polanco, confiando que el Señor traiga luz, esperanza y poder a tu vida hoy. Y recuerda que tenemos nuestras pausas de oración, mantenemos nuestras pausas de oración. Confío en el que el Señor me pueda dar la oportunidad de que hoy podamos conectarnos a la 1 p.m. y hacer esa pausa de oración juntos, aún en medio de nuestra jornada de trabajo, para buscar la dirección de Dios. Recuerden entrar aquí a la página para que lean las peticiones que están haciendo nuestros compañeros y podamos orar los unos por los otros. Dios les bendiga, les abrazo y les amo en el nombre de Jesús.